Muy buenas tardes, mis estimados pastores, que Dios los bendiga. Una vez más vamos a continuar con el avance de la materia, nuestro penúltimo tema de la unidad número 4, que se denomina el principio 80-20, 20%, y la asignación de las tareas por prioridad. Entonces, para desarrollar el liderazgo debemos considerar dos aspectos muy importantes, que es la eficacia y la eficiencia. La eficacia como la capacidad de los miembros para producir y llegar a realizar el efecto deseado. Y la eficiencia como el objetivo, ¿no? la finalidad que hemos tenido en el entrenamiento. Es decir, esto es lo fundamental, llegar a ser eficientes. También es importante que dentro del trabajo nosotros podamos emprender ciertos principios para que podamos avanzar y de acuerdo a las prioridades hacer un trabajo eficiente. Ahora, el principio 80-20% es muy importante, ya que nosotros tenemos que considerarlo dentro de una organización o una persona inclusive, en cuanto al tiempo, al dinero, a la energía, al personal, a las prioridades. Es muy importante que nosotros comprendamos que con esto vamos a poder avanzar y vamos a poder hacer un trabajo con mayor eficacia y mayor eficiencia. Ahora, todo líder necesita entender la importancia de dedicarle el tiempo a lo importante, más aún en el área de la supervisión o del liderazgo. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: vamos a hacer una especie de selección y una especie de división para poder avanzar en el trabajo de liderazgo. Primero debemos determinar qué personas son el 20% de los principales productores o de los mejores líderes que tenemos. Tenemos que sacar el 20% a los más eficientes. Entonces, y a estas personas les debemos dedicar el 80% de nuestro tiempo para que sean mejores. Es decir, sacamos el 20% del 100% que tenemos de los líderes tal vez, y esos 20%, a esos 20% les vamos a dedicar el 80%, es decir, más tiempo a ellos para que podamos tener resultados más óptimos. También podemos hacer esta otra selección, otra división, es que debemos invertir el 80% de nuestro dinero para el desarrollo personal, es decir, que debemos invertir en nuestros líderes, debemos apoyarlos a los líderes, y en el 20% vamos a poder ayudar también a los mejores. Invertimos en 80% en dinero, tal vez en desarrollo personal, y el 20% vamos a invertirlo en los mejores. Entonces vamos a ir seleccionando en base a este principio. Luego podemos ver que también debemos invertir el 80% en el desarrollo, ¿no? Dedicado al desarrollo de las personas, y debemos trabajar con los que mejor resultados brindan. Con relación al siguiente porcentaje, al 20%, nosotros tenemos que capacitar en esa función a una persona, a un asistente, para que realice el trabajo menos efectivo, es decir, que no ocupe, los más eficientes no se ocupen de los trabajos minuciosos, de los trabajos pequeños, sino capacitamos a otra persona, o es decir, delegamos a otra persona para que ella pueda terminar ese trabajo. Recuerde que nosotros enseñamos lo que sabemos y reproducimos lo que somos. Por lo tanto, no vamos a enseñar más allá de lo que sabemos, más allá de lo que somos. Es muy importante que usted comprenda, sepa qué es lo que está haciendo. Por eso la Biblia nos habla de que somos sal y somos luz. Por lo tanto, nuestra vida tiene que ser el ejemplo para las demás personas. Entonces, una vez que sepamos esta definición, estos trabajos, vamos a avanzar en lo siguiente. Vamos a trabajar con inteligencia. ¿En qué consiste esto? No importa cuán duro uno trabaja, sino que cuán inteligentemente trabaja. Por ejemplo, una persona que quiso ser rico se propuso cavar hoyos en su casa, logró hacer hoyos inmensos en todo el patio de su casa. No se hizo rico, pero sí se ganó un dolor
fuerte de espalda. Entonces el trabajo duro no te está indicando que estás haciendo lo correcto. No quiere decir trabajar duro. Trabajar duro no te va a hacer mejor trabajador. Lo que debes hacer como líder, como pastor dentro de tu iglesia, es organizarte, es hacer que el trabajo sea de forma inteligente, que no se pierda el tiempo en las cosas innecesarias. Así como lo señalábamos en la clase anterior, de las prioridades y de las necesidades debemos tener en cuenta y seleccionar qué cosas realmente necesitamos, y las que no necesitamos entonces las podemos dejar de lado o delegarlas a otras personas. Por eso el lema que pusimos: organícese o agonice. Si usted no organiza, va a agonizar. Es muy importante que se hagan también algunos proyectos que tengan mayor prioridad, y de esa forma usted va a poder enfocarse realmente en las prioridades las más importantes. Ahora, también es importante que el líder, una vez que esté ya en el proceso de liderazgo, deba desarrollar los dones y las habilidades de los otros, es decir, desarrollar los dones espirituales. ¿Para qué? Para que se pueda multiplicar, así como nos dice la palabra en 2 Timoteo, y que debemos delegar esas funciones. Una vez que nosotros permitimos identificar el don espiritual, entonces vamos a poderlos enfocar hacia un ministerio, vamos a enfocarles hacia el ministerio que ellos tienen, ¿no? El entrenamiento de los creyentes es para hacer las tareas del ministerio, y que ellos también pongan ese trabajo, que no solamente tengan las habilidades, sino que también encajen con las habilidades. No es simplemente de asignarle una responsabilidad, asignarle una tarea, sin antes ver cómo va a funcionar. Estas personas pueden tropezar, pueden caer o pueden frustrarse inclusive si es que no lo realizan bien. Por lo tanto, es muy importante que usted sepa determinar qué rol, qué don o qué habilidad tiene, para que encaje con el trabajo que va a hacer dentro de la iglesia. También es importante que consideremos al discípulo, a un discípulo, a una visita, por ejemplo, a un enfermo, a una oportunidad de que pueda evangelizar. No solamente es asignarle tareas domésticas o administrativas, sino que tenemos que enfocarle ya a lo que es el ministerio, y el ministerio al cual estamos llamados todos es a la evangelización de la palabra de Dios. Otro aspecto que tenemos que ver como líderes es que debemos saber delegar responsabilidades. Es decir, que cuando usted ya tiene cierto crecimiento, cierta madurez, usted debe delegar esas facultades. Así como dice la palabra, ¿no?, que lo que hemos recibido de gracia debemos darlo de gracia también. Pero esto, ¿en qué sentido vamos a hacerlo? Para que sea más eficiente su ministerio y su trabajo como pastor, como líder. Entonces usted debe delegar ese trabajo a otras personas para que le ayuden a que pueda levantar el ministerio y pueda crecer y multiplicarse. Así como lo hizo Moisés con el suegro le aconseja y le dice que él no va a poder, se va a cansar, por lo tanto que prepare o que encuentre personas idóneas para que le ayuden. Por lo tanto, es muy importante que usted también comprenda que usted solo no va a poder no va a poder abarcar a muchas cosas, es decir, no va a ser más eficiente. Sin embargo, si usted acepta la enseñanza que nos dejó Moisés, el suegro de Moisés, Yetro, acerca del apoyo, de la colaboración para que podamos abarcar, engrandecer el ministerio. Entonces, esto también, el delegar, nos va a permitir que los demás miembros de la iglesia tengan sentido de propiedad en el ministerio, es decir, que van a encajar a lo que están haciendo, y van a ellos comprometerse una vez que comiencen con el trabajo que usted le va a delegar, tal vez algo pequeño al comenzar, y posteriormente va a ir asignándole otras tareas mucho más importantes, más resaltantes, para que esta persona adquiera un sentido de propiedad y adquiera también ya la responsabilidad como futuro líder. Ahora, hemos visto también que el líder tiene que aprender a establecer metas y planes y objetivos y trabajar hacia ellos, ¿ya? El planear es una práctica apropiada
Es muy importante que nosotros busquemos nuevos planes, así como la palabra nos dice que debemos buscar consejo. En los sabios dice, en Proverbios nos habla acerca de que debemos hacer planes buscando consejo. Entonces Jesús también nos está enseñando que debemos edificar sobre la roca y debemos nosotros prepararnos, debemos buscar otros objetivos, otras estrategias, y en función a la oración vamos a poder también encontrar otros objetivos, otras metas, vamos a ampliar nuestra visión. Por eso señalamos que el líder es una persona soñadora, es una persona visionaria que siempre está buscando otras metas. También es importante que este líder articule o transmita la visión, es decir, que haga que inspire a las demás personas a que sigan esta visión que usted tiene, que es de liderar. Es decir, que inspire a otras personas a que hagan lo mismo. Primero, que es llevar la palabra de Dios, evangelizar. Segundo, que tenga la visión de formar nuevos discípulos y de formar otros pastores, así como usted lo está haciendo. También vamos a lograrlo a través de la oración, a través de la palabra de Dios, a través de la comunión que tengamos con nuestro Señor Jesucristo. Es también importante señalar que debemos ser persistentes y vencer obstáculos. ¿A qué se refiere? El líder cristiano siempre tiene diferentes obstáculos de parte de nuestra misma carne y también de parte del enemigo, que es el diablo. Sin embargo, la Biblia nos dice que debemos resistir al diablo y él luego va a huir. No quiere decir voy a aguantar al diablo, sino que resistir, es decir, debo plantear con solución, debo confrontarlo, debo enfrentar al enemigo y él va a huir en un momento. También es importante que el cristiano persista en sus objetivos. Si muchas veces no conseguimos el trabajo que deseamos o la visión que estamos o la meta que nos hemos enfocado, entonces debemos persistir, debemos seguir, debemos luchar, así como Pablo dijo, ¿no? He terminado mi carrera, y recién él pudo decir, sí, he terminado. De la misma forma nosotros también debemos aprender eso. Pero también es importante que vemos que el líder es una persona que ve desafíos, pero no los ve como problemas, como obstáculos, sino lo ve como oportunidades. Es decir, que cuando hay tal vez una enfermedad o un problema, alguna situación contraria a nuestras vidas, nosotros no lo vemos como que es una prueba, es una señal de que Dios ya, me está probando, no, sino que el líder, el cristiano, el pastor verdadero o el ungido siempre va a ver esos desafíos como pruebas de que el Señor se va a glorificar de una forma extraordinaria. Así como hay un verso común entre la gente que dice que las peores batallas las delega a sus mejores soldados. Pero ¿para qué es esto? Para que su nombre se glorifique y a través de eso podamos ver la gloria de Dios. Así que es muy importante que las oportunidades, los desafíos para los líderes sean oportunidades, sean momentos en los que vamos a poder ver el poder de Dios en nuestras vidas. También es importante señalar algo muy determinante dentro del ministerio del líder cristiano. El evangelismo es una palabra que nosotros debemos manejar, debemos priorizarlo como la tarea fundamental del líder. La tarea fundamental del líder nos los da en 2 Timoteo 4:5, y también lo vamos a ver al evangelismo como ese don que Dios nos está dando para liderizar. Nosotros, más allá de enseñar, de instruir o de formar discípulos o de levantar discípulos, nuestra tarea principal, nuestra prioridad como líderes, como pastores, es el evangelismo, es decir, llevar las buenas noticias que el Señor nos ha dejado. Una persona no puede dejar de predicar simplemente por el hecho de que está formándose recién, no puede. Tiene que llevar la palabra de lo que conozca, de lo que sepa, lo básico que conozca, ya tiene que predicar, ya tiene que anunciar la palabra, y eso es lo que usted tiene que enseñarle también a sus nuevos discípulos o a sus nuevos futuros pastores. Esa es la tarea, esa es la prioridad dentro del liderazgo como pastor, como líder cristiano, el evangelismo, llevar la palabra de Dios a toda criatura. Entonces también podemos concluir que está señalando
que como pastores o como líderes cristianos, nuestra prioridad siempre va a ser llevar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas que Jesús nos dejó. No era tal vez no era impresionado por el conocimiento o la riqueza o la rígida obediencia que tenía, no a la ley, sino por la fe, sino que nosotros con lo que tenemos, con lo que conocemos, ya tenemos que transmitir, tenemos que llevar la palabra de Dios, así como nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo, a tiempo y fuera de tiempo. Y a través de la fe nosotros también vamos a poder abarcar muchas cosas. Es decir, un evangelismo no solamente de palabra, por eso digo, no necesitamos conocimiento o riqueza en conocimiento, sino que tenemos que, con lo básico, ir, y a través de lo que Dios nos prometió, que era el Espíritu Santo, nos iba a guiar y nos iba a dar las herramientas y los instrumentos necesarios para que podamos llegar y hacer ese evangelio del nuevo reino, como lo hizo Jesucristo, de forma sobrenatural, de forma totalmente extraordinaria, que era con demostración de poder, que era una predicación totalmente diferente a la que habíamos conocido anteriormente. Pero también es importante hacerles recuerdo, pastores, que muchos no se sienten tal vez líderes o no se sienten preparados, o porque simplemente recién están empezando, ¿no? Entonces no olvidemos que Jesús, de la misma forma como nosotros, él vino como hombre, también él provocó un impacto mundial, él provocó que cambiara por completo la forma del liderazgo, la forma de lo que se veía a Dios, que era un ser lejano, un ser temible, un ser que ya no se podía acercar con facilidad. Sin embargo, él lo logró, y por lo tanto lo logró como hombre. Por lo tanto, nosotros también podemos lograr ese impacto, inclusive con mayor fuerza, porque dice que mayores cosas que él hizo, nosotros lo haremos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? A través de la fe, a través del Espíritu Santo. Entonces, nosotros debemos anunciar la palabra con entusiasmo, debemos llevar la palabra, debemos tener ese objetivo más principal o prioridad del líder, de llevar y anunciar la palabra de Dios, así como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, de forma sobrenatural, con milagros, con sanidades, con liberaciones, con prodigios, con que resuciten muertos. De esa forma tenemos que llevar la palabra de Dios. Eso es simplemente hacerles recuerdo que en base al modelo de Jesús nosotros podemos llegar mucho más de lo que también el Señor nos ha enseñado. Que Dios los bendiga, pastores amados.